Bienvenidos a una nueva edición de Galleta de Campaña en Video Podcast. Luego de una semana en la que el fallecimiento del expresidente José Mujica se llevó toda la atención, volvemos porque siguen habiendo repercusiones de la campaña departamental y porque el gobierno tiene su primera prueba de fuego en el Parlamento con el proyecto de ley de caja de profesionales Santi, que está llegando a su fin, por lo menos en tratamiento en la Cámara de Diputados. Sí, la intención del gobierno es que antes del 31 de mayo, si puede, sacar esta ley. Ese desafío es la primera gran prueba porque necesita mayoría en la Cámara de Diputados que no tiene, la tiene que construir y ahí la oposición está trabajando, intentando trabajar de una forma conjunta para presentar un proyecto alternativo y que termine siendo ese y no el del gobierno el que salga. Las dos partes tienen voluntad de que el proyecto salga, pero la verdad es que no se están logrando poner de acuerdo en de dónde tienen que salir los recursos para aprobar la situación de la caja. Exactamente, ahí la oposición tiene el desafío también de alinearse, digamos, de coordinar y llegar a una propuesta en común, porque ya algunos estaban manejando, algunos partidos, alguna propuesta que no es del todo coincidente entre los diferentes planteamientos que han tenido, por ejemplo, Cabildo Abierto o Identidad Soberana. Los dos fueron cada uno por su lado, ¿no? Exactamente, incluso Cabildo Abierto, como habíamos hablado hace algunas semanas, fue directamente a hablar con Juan Castillo para llevarle una propuesta. Y recordemos que además Cabildo Abierto no estuvo alineado con blancos y colorados en el 2023 cuando el Poder Ejecutivo de la calle Pou envió otro proyecto de ley para tratar de avanzar en este sentido. Pero es la primera prueba de fuego del gobierno para generar esa mayoría que no tiene en la Cámara de Diputados. Hasta ahora habían sido leyes que no tenían tanta envergadura como esta, y también es una prueba de fuego para lo que se viene para adelante, porque la idea es que, como decía, sacarla antes del 31 de mayo, en parte también porque entra la rendición de cuentas. Sí, los diputados como de alguna manera no van a tener descanso, ¿no? Porque el gobierno se comprometió a mandarla antes del 31 de mayo, la rendición de cuentas. El Ministerio de Economía está trabajando no tanto en el articulado, sino en los fundamentos de todos los gastos y viendo cómo fue que se gastó, que es un poco lo que va a mostrar la rendición de cuentas, cuánta ejecución tuvo cada uno, las deudas, los compromisos para este año que de repente no tienen financiación, etcétera. Pero eso va a entrar prácticamente que cuando se termine de votar la caja de profesionales. Y los diputados a partir de ahí van a otra vez instalar una comisión especial, que en este caso va a ser la mezcla de Hacienda con presupuestos, y empezar a trabajar porque lo que quieren es que el MEF tenga plazo para preparar la nueva ley de presupuesto. Entonces lo que va a quedar la semana que viene es, se va a votar la caja de profesionales, salvo que pase un problema enorme que es que no haya solución, y al día siguiente va a entrar, o el mismo día incluso, va a entrar la rendición de cuentas. Y a partir de ahí la discusión se va a concentrar en diputados, en rendición de cuentas, mientras en el Senado hay una discusión que lo que se prevé es que sea breve de la caja de profesionales, porque como que la idea es que ya la solución que salga de diputados sea la que se apruebe también en el Senado. Sí, recordemos que además el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado y esa discusión por la rendición de cuentas no es tanto un problema para generar mayorías, pero sí va a haber un contraste de relatos, digamos, de cuál es la herencia que recibió este gobierno. Incluso la calle Pou ya lo manejó en algún momento, que iba a ser una de las primeras disputas, que bueno, se viene ahora en breve y que también será una antesala a lo que será el proyecto de presupuesto que tiene que entrar antes del 31 de agosto al Parlamento. Pero les decía antes que seguimos teniendo repercusiones electorales porque se dibujó el nuevo mapa político nacional, pero sobre todo del Partido Nacional, y esto también genera el equilibrio de fuerzas de cara a una convención que tiene que elegir un nuevo directorio y ese directorio obviamente una nueva cabeza. Claro, porque cuando perdieron las elecciones, el Partido Nacional planteó que recién después de que estuvieran las elecciones municipales iban a iniciar como el nuevo proceso. Eso incluye la autocrítica, pero por otro lado también que haya un directorio nuevo que refleje las sensibilidades que surgieron. ¿Cuáles son las sensibilidades que surgieron en el último tiempo? Bueno, que Alianza País es el sector mayoritario y que el segundo sector es Aire Fresco. Están como esos dos grandes bloques. Hay una especie de tercer ala que también mostró que tiene fuerza en las intendencias, que es de centro. Y entre esos tres, más bueno, sumale el herrerismo que quedó muy disminuido, van a reflejar el nuevo directorio. ¿Qué es lo que están hablando los blancos y posiblemente lo resuelvan el lunes que viene? Que la convención sea el 19 de julio. Ese sábado es después de las vacaciones de julio y es después de que asumen los intendentes. Creen los blancos que en esa fecha pueden todos los sectores reunir a las 500 personas que van a estar en la convención. Ahora, en todo este plazo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que va a haber una discusión sobre cómo se va a armar el directorio y ahí lo que ya ven es que va a haber 3 o 4 listas casi seguro. Recordemos que hay varios candidatos que tienen intenciones de estar como presidentes del directorio.
Exacto, obviamente ahí se van a medir fuerzas entre lo que decías de Alianza País y Aire Fresco. Recordemos que de centro, si bien hasta ahora ha trabajado como un sector independiente, es un sector que se conformó alrededor de la candidatura de Álvaro Delgado y sobre el que Álvaro Delgado, que es de Aire Fresco, tiene bastante incidencia, pero bueno, ahora sí se terminó de dibujar todo el equilibrio de fuerzas y ahora van a los convencionales, que si bien en octubre Alianza País fue el sector más votado, no es que sea lineal que porque es el más votado es el sector mayoritario, e incluso los convencionales vienen de las elecciones internas. Sí, tiene más convencionales Aire Fresco, y si a eso le sumás la gente de centro, bueno, posiblemente si no hay un acuerdo, eso haga que el presidente del directorio salga de ese lugar. Tanto Álvaro Delgado como Javier García, o sea, el líder de Alianza País, Javier García, y Álvaro Delgado, el líder de Aire Fresco, están dispuestos los dos a renunciar al Senado para ser presidentes del directorio. Eso fue como un mensaje que mandó la calle Pou, y los dos, la manera en la que vienen respondiendo es, bueno, nosotros renunciamos al Senado para ser presidentes del directorio. Después hay otros dos nombres que aparecen en la vuelta que serían como soluciones salomónicas, que son por un lado Beatriz Argimón y por otro lado Luis Alberto Heber. Heber en ese caso no ha dicho si está dispuesto a renunciar al Senado, pero muchos lo ven como que es como el broche de oro de su carrera, terminar volviendo a presidir el directorio, en este caso también siendo la persona que arme la candidatura de la calle Pou hacia el 2029. Y lo otro que va a pasar entre los blancos es el tema de la autocrítica, que ahí también hay un pedido de que, bueno, de que sea dentro de los canales un poco institucionalizados y no sin ir a las cuchillas, pero que también va a ser dura porque algunos van a tener que asumir responsabilidades. Exacto. Pero bueno, esta competencia es un escenario por lo menos distinto al del último directorio, donde hubo una lista mayoritaria de acuerdo y que Jorge Gandini con su sector trató de pelear algunos lugares. Acá sí va a haber competencia y a partir de ahí se definirá quién será el nuevo presidente del directorio del Partido Nacional. Pero otra repercusión de las elecciones departamentales también es los caídos de alguna forma, ¿no? Aquellos que compitieron, no llegaron a ser intendentes electos y que ahora van por un cargo de los que le toca a la oposición en los distintos organismos, empresas públicas o distintos organismos. Y ahí hay varios de los que compitieron que van a esos lugares y que ya estaban acordados de antemano, y que incluso cuando hablábamos de la designación de los cargos de la oposición, hablábamos de que la fecha de las elecciones departamentales era también un hito porque iba a pasar esto. Había nombres que iban para esos lugares. Sí, son 40 cargos, son caídos pero beneficiados, exacto, si lo miramos bien, porque, bueno, sí, perdieron, o muchas veces fueron a competir sabiendo que perdían, claro, y como asumieron esa responsabilidad y pusieron la cara, digamos, por los partidos, bueno, después los partidos los terminan beneficiando con uno de estos lugares. Esa representación, por ejemplo, le cae bien a lo que hizo Virginia Cáceres, que fue candidata del Partido Colorado a último momento a la Intendencia de Montevideo. No le fue bien porque la votación no fue buena, se lo reconocen todos los colorados, pero igual de todos modos va a ser designada como prosecretaria de la Cámara de Diputados. Hay otros candidatos a intendente que no le fue muy bien en el Partido Colorado, por ejemplo, pero que están pujando por el lugar en AFE. Estoy hablando de Pablo Lanz, candidato a intendente de Florida, y Robert Bouvier, candidato a intendente de La Valleja. También hay un dirigente del Partido Nacional, que sí le fue bien. Exacto. Y que en realidad su intención es ser diputado, pero por un problema que hay con el diputado titular, que es Juan Pablo Delgado, va muy posiblemente, salvo que se destrabe eso, termine en un cargo de representación. Estoy hablando de Alfonso Lerete. Exacto, porque recordemos, Alfonso Lerete fue casi que un manotazo ahogado del Partido Nacional en Canelones, porque iba a ser Leonardo Cipriani, el candidato sobre todo del sector Aire Fresco de la lista 400 en Canelones, que decidió bajarse luego de la derrota a nivel nacional. Y bueno, Alfonso Lerete asumió ese lugar sabiendo que era muy difícil competir al Frente Amplio, pero igual hizo una buena votación, terminó primero dentro de la coalición republicana, derrotó a Sebastián Andújar, que era el representante de Alianza País en el departamento, y de alguna forma ahora tiene este cargo para, si no sale lo de diputado, que es muy probable que no salga, ocupar. Todavía no está del todo definido cuál va a ser, pero sí que va a ocupar un cargo en estos 40 cargos de los que veníamos hablando. Y el otro lugar también reservado es la Corte Electoral para María de Lima, que fue la candidata blanca que compitió con el que terminó saliendo intendente, con Guillermo Rodríguez. María de Lima es de Alianza País, y cuando se renueve la Corte Electoral va a ir a la Corte Electoral. También va a ir a la Corte Electoral cuando se renueve Susana Montaner, la que era vicepresidenta de OCE, que en este caso no se presentó a las elecciones, es una dirigente de Tacuarembó, pero también ella va a ir cuando se renueve la Corte Electoral por el sector de Andrés Ojeda. Exacto, por eso en las próximas semanas se van a terminar de votar todas las venias que tienen que ver con estos cargos para que queden conformados todos los directorios. Hasta acá una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast. Nos reencontramos el próximo miércoles.